Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin Filtros. Este es el 29, ya casi llegamos al tercer piso. Nos encontramos acá Juan Bonadies, Arián Villaverde, y tenemos un invitado muy especial, nuestro profesor Rodolfo Bolívar, es profesor de Antropología de la Universidad Monte Ávila. Bueno, estamos en una nueva cabina, en una nueva locación, porque nuestra Radio UMA de siempre la cerraron, porque nuestra universidad, está haciendo unos cambios ahí en la infraestructura. Exacto. Pero, o sea, la van a pasar a otro lado, pero mientras tanto es el espacio provisional. Es nuestro nuevo espacio y iremos cambiando también porque nos vamos a mudar luego a otro lugar nuevo. Bueno, total que, estamos acá gracias a Radio UMA, gracias a Víctor Pacheco en los controles, Naudi García. Y Efraín Sangronis. Y el profesor Roberto Ruiz. Se me olvidaron los nombres. General. Se me olvidaron los nombres de la gente. Y Jorge Ruiz, detrás de cámaras. Muy bien. Bueno, entonces después de esta introducción, vamos a profe, saluda si quieres. Claro que sí, ¿cómo estás? Qué placer estar acá. Qué bueno. Tenía respuesta a todas esas cosas que te surgieron, García, todos esos apellidos, pero dije, déjame dejarla quieta para que lo consiga con su propio esfuerzo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo confundo los nombres y los apellidos. Se te cruzan. Se me cruzan. Y sobre todo cuando estoy así en una cosa como un poco formal, ¿no? Está bien. Hasta el mío se me olvida. Total que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Algo así como las mentes sospechosas. La verdad es que todo esto vino porque el profe Rodolfo hizo unas conferencias en la universidad, en el auditorio. Fueron 3 conferencias muy buenas que deberían ser difundidas. Y hay una cuarta. Hay una cuarta que les podemos hacer una invitación. Claro, están invitados el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. A las 10 de la mañana en el auditorio principal. De la universidad. Es la última y esa es a petición. De hecho, no la tenía contemplada en el marco de las 3 conferencias previas, sino que me la pidieron algunos estudiantes. Entonces estoy ahorita armándola. Aún no sé exactamente qué voy a hablar, pero voy a hablar de la intimidad. No, sí, porque me dijeron, quiero que vayas más adentro. Entonces tengo el nombre de la conferencia, se llama Una mirada global desde la intimidad, donde voy a abordar temas de sexualidad, pero más íntimos. ¿Cómo voy a hacer eso? No lo sé. Eso dependerá del público, cómo me ayude el público, porque el formato va a ser un poco diferente. No va a ser tipo TED Talk, sino que voy a estar yo con el micrófono abordando a la gente, conversando ya más directamente. Es que para dar un contexto, el profe hizo como un ciclo de 3 conferencias en las que abordó el tema de la sexualidad hoy en día desde como un panorama primero filosófico y cultural en el que fue viendo cómo el pensamiento filosófico fue cambiando a través de los siglos e influyendo en cómo hoy en día se ve la sexualidad en los distintos movimientos culturales o contraculturales e ideológicos que están naciendo hoy en día. Y en la primera conferencia tocó el tema de los maestros de la sospecha, una denominación que introdujo un pensador llamado Paul Ricoeur. No sé Paul si Ricoeur. lo estoy pronunciando. Ricoeur, así como que los franceses siempre dejan las cosas a mitad. Paul Ricoeur. Y en el que pone como en la misma escuela, la que llama el de la sospecha, a Marx, a Nietzsche y a Freud. Y dice que los 3 establecieron como desde distintas hipótesis como una misma manera de sospechar de las verdades que estaban establecidas en ese tiempo. Sí, el tema central ahí, Juan, es que, a ver, ellos evidentemente no se pusieron de acuerdo para ser maestros de la sospecha. Claro. Ese cuño lo dio Además, Rico. entre ellos se conocían, ¿no? No se conocieron. De hecho, hay épocas distintas. Nietzsche muere en 1900, Freud no ya había nacido, pero no era un muchacho, no coincidieron. Y Marx tampoco es de esa época. Pero en cuanto a pensamiento, sí, o sea, el asunto central aquí es el hombre. El hombre, la persona, está en el centro siempre. Y cómo esas corrientes fueron explicando al hombre, o intentaron explicarlo. Rico, que es el que hace el cuño del maestro de la sospecha, se da cuenta de que ellos fueron reductivos en cuanto a ver a la persona. La persona ya se había alejado de un esquema trascendente, porque tenemos 400 años, desde el siglo XVI, te lo comentaba fuera de cámara, desde que Descartes habló del yo racional y todo aquello, el pienso lo que existo, que comenzamos a sacar el tema de la trascendencia humana de las discusiones incluso académicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, Marx,
Nietzsche y Freud, que Freud no es filósofo, es psicólogo, ¿no? Psicólogo. Ellos dieron de alguna forma una estructura mental para explicar al hombre desde lo que ellos consideraban era el hombre. Marx lo ve desde un punto de vista de enajenación de la persona en cuanto a lo material. Por eso en él se da lo que llaman el materialismo histórico, que se basa en la dialéctica de Hegel, otro filósofo que ustedes también deben conocer. Hegel aporta, que es un aporte muy importante, porque aporta el hecho de cómo filosofas desde generar conflicto entre dos ideas contrapuestas. Entonces genera la dialéctica, el diálogo. Entonces la tesis, la antítesis, y de eso se sale un enfrentamiento que es la síntesis, ¿no? Ese esquema lo toma Marx para generar o trabajar su materialismo histórico. Un materialismo histórico, ¿por qué histórico? Porque él agarra primero materialismo porque él cree que el hombre no es trascendente, el hombre es materia. El hombre simplemente se acaba como está, no hay alma, él no habla de nada de esos conceptos, evidentemente mucho menos de Dios. Y él va a la historia para demostrar que esto es así. Entonces va a diferentes momentos históricos donde él va mostrando que cada instante hubo un enfrentamiento dialéctico en cada época, en cada momento de la historia, en la época de la colonización, incluso previo, en la época de Cristo, o sea, y se da cuenta y trata de demostrarlo, en mi opinión, no con tanto éxito, de que hay siempre enfrentamiento. Y su aporte, digamos, al mundo contemporáneo y moderno en cuanto a entender al hombre es que el hombre termina siendo, en su conclusión, una fuerza de trabajo. O sea, el hombre es lo que es capaz de producir. Exacto, que esos enfrentamientos es en materia de relaciones económicas. No netamente, porque el hombre no se relaciona de otra manera que no sea la relación económica, porque su fin último es económico. O sea, evidentemente es un error. Dice él. Dice Carlos Marx. Sí, claro, no es que sí sea. ¿Qué problema no es la felicidad? No, eso es lo que dice Carlos Marx. Obviamente, por medio de eso consigues la felicidad. Claro. Cuando entiendes a Marx desde su planteamiento, obviamente también algunos marxistas extremos me podrían decir, está siendo muy reductivo con Marx, no conoces a Marx, porque siempre hay para todo, ¿no? Sí. Pero es un programa corto y hay que concluir ciertas cosas para que las ideas estén firmes y claves, ¿no? Porque son de sospecha, porque son maestros de sospecha. Bueno, inicialmente Marx, porque Marx redujo al hombre al materialismo, a la materia, a la fuerza económica, a lo que soy capaz de producir. O sea, el hombre es tanto en cuanto produzca. Número uno. O sea, el hombre puede producir, y si produces eres. O sea, ahí recae tu dignidad como persona. Él no toma en cuenta, eso porque la dignidad no existe, porque la dignidad es un concepto asociado al cristianismo. Okay. Y no es material. Y no es material. O sea, tú no puedes percibir la dignidad. O sea, todo lo que es material es lo que yo puedo tocar, lo tangible. Por eso es que cuando hoy día, no sé si esto tiene alguna influencia aquí para hablar de temas políticos hoy día, cuando tú ves sistemas económicos, políticos, las actuales como en Venezuela, que dices, oye, pero ¿por qué no entienden esto? No es que no lo entiendan, es que su concepción de hombre no les permite verlo. Entonces, Venezuela ahora es de todo, Venezuela ahora es de todos, porque su visión es colectiva y es colectiva desde un punto de vista material. Y si yo tengo mi Toyota burbuja y yo voy a Avanti, estoy bien, no pasa nada, pues que eso es lo que me hace feliz. Porque complace mis gustos materiales, ir a Dubái, viajar, etcétera, bla. O sea, a ver, yo sé que soy un poco agresivo al decir estas cosas, pero es que esa es la concepción materialista histórica. ¿Ok? Por un lado. Wow. Por otro lado, tenemos a Nietzsche. Nietzsche es más complejo. Nietzsche es un hombre muy, muy interesante, que no fue tampoco como filósofo en cuanto a corriente filosófica. Sí. Él generó fue aforismos, él generó fue información, libros como sueltos. Era un hombre muy turbado. Marx no. Marx fue un hombre familiar, padre de 6 hijos, parece mentira, padre de 6 hijos, lo amaban sus hijos, su esposa lo amaba, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, son las complejidades del ser humano. El ser humano es complejo. Ni uno mismo cuando reduce a la gente llega a ser uno reducido también, ¿no? O sea, porque somos lo que somos. Nietzsche sí fue un hombre atormentado. Pero disculpa que te interrumpa, incluso cuando uno lee a Marx, que he leído alguna cosa, ¿no? A profundidad, ¿no? Pero incluso tú te vas como envolviendo en su pensamiento y puedes llegar a decir, este tipo tiene razón en algunas cosas. Si queremos hablamos solo de Marx, porque Marx es sumamente interesante. O sea, Marx se da cuenta con Engels, que es otro señor que yo mencioné en las conferencias, que era como su mecenas, quien aportaba el dinero para sus investigaciones. Él se da cuenta con Engels que hay un tema en cuanto a lo que es la familia. ¿Okay? Y a partir de allí, y aparte del tema social, evidentemente, hay un tema de enajenación en el trabajo. O sea, hay que irse al siglo XIX, lo que pasaba económicamente, las empresas explotaban a los trabajadores, y genera un texto muy famoso y muy completo y muy serio que se llama La Cuestión Social. Ese texto es profundo y en mi opinión no tiene errores. O sea, es un texto brillante. O sea, él determina el problema. O sea, hay un problema social que hay que resolver. El cómo lo resuelve o propone resolverlo es que hace ruido. ¿Por qué? Porque como su interpretación de la persona no es trascendente, evidentemente las soluciones que él da para el problema no son soluciones personales, ni para la persona. Entonces, por eso es que sentimos como una desconexión o un vacío.
Sí. ¿Ok? Entonces, pero él trató de entender el tema y lo entendió muy bien y el tema como él lo propone está excelente, él y Engels. Sí. El asunto es cómo él busca solucionar. Incluso el trabajo, que es algo muy importante en realidad, pero si obviamente tú absolutizas esa idea, entonces quitas claro, la persona. Es que tú puedes ver el trabajo desde el Génesis, por ejemplo, de una forma muy particular. O sea, siempre fuimos creados para amar y trabajar. O sea, cuando Dios, los que son creyentes en el Evangelio, crea al hombre, lo crea en el sentido de eres co-creador, que es la primera misión que le da Dios según la mitología, después de la mitología del Génesis, a Adán. Ponle nombre a los animales. Adán es el responsable de colocarle nombre a los animales. Esa es una acción de trabajo. Claro. Y somos co-creadores en el sentido sexual. Varón-mujer, creamos con Dios la especie. O sea, por medio, si Dios hubiese querido crear a las personas, las crea así una por una. Simplemente somos varón-mujer para hacer familia. O sea, hay un tema ahí de trabajo siempre implícito y de creación compartida. ¿Te ibas a decir algo, pero? No, que con los marxistas me pasa que son muy buenos diagnosticando, haciendo el diagnóstico de los problemas sociales, pero no dando el remedio. Pero es por eso que te digo, básicamente, obviamente aquí hay que ir con lupa, ¿no? Cada párrafo y cada cosa y tratar de verlo, porque hay personas muy brillantes marxistas, Jürgen Habermas. Mira, si te interesa mucho el tema, Jürgen Habermas, creo que falleció recientemente, junto a Benedicto XVI, hicieron un debate en la primera etapa de los años 2000, hablando del tema de la razón y la ética, bárbaro, o sea, son dos alemanes que y con mucho respeto y académicamente daban su punto de vista, y Habermas estudia en comunicación, ustedes lo van a ver seguramente en teoría de la comunicación o en ética de la comunicación. Jürgen Habermas es un hombre brillante, pero era marxista, o sea, es de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que es una escuela posterior, o sea, pero lo que te quiero decir es que no puedo pensar, es marxista, es malo, no, es marxista, no entiende al hombre como yo. Es la diferencia. Tiene parámetros distintos. Tiene unos parámetros y parte, obviamente yo puedo decir, y con propiedad, que está equivocado, porque es que no es porque como yo conozco crea que es el hombre es, sino que es. Porque la persona no puede ser otra cosa que lo que es, ¿sí? Entonces es una cosa, ahí nos metemos en temas filosóficos profundos, pero es, si no es, no es, o sea, pero no vamos a montar por esa puerta porque es una puerta compleja. Bueno, pero entonces nos puedes hablar, pasamos al siguiente, creo que era Nietzsche, que cómo entendía Nietzsche al hombre. Nietzsche no hace un estudio antropológico, porque como te decía, él es muy turbado, él es un hombre muy turbado, un hombre que tiene muchas complicaciones a nivel familiar inicialmente, porque cada vez, no sé si ustedes lo hacen, pero cada vez que ustedes se metan en una corriente filosófica, vayan a conocer al filósofo. Les va a dar mucha información, entender cuál era su realidad de vida, porque si aportó tanto y si dijo muchas cosas, y algunas sorprendentes o buenas, oye, ¿qué lo llevó a pensar así? Entonces tú tienes que ver dónde se formó, tienes que ver qué estuvo atrás y comienzas a darte cuenta de la estructura mental de la persona. Nietzsche es un hombre que surge en una familia pietista, protestante, donde él los primeros años estaba obligado a estudiar teología. A él lo hacen estudiar teología y él lo hace. Su padre era un pastor, si mal no recuerdo, pietista. Teología, que es la ciencia que estudia. La disciplina que estudia las cosas de Dios. Pues. Es más, hay personas que son teólogas y no tienen necesariamente que ser creyentes. Eso. Obviamente la teología la vas a disfrutar más si eres creyente, porque vas a entender hacia dónde vas. Pero hay muchos teólogos que simplemente no tienen un concepto de Dios o de creencia, pero la estudian como disciplina. Y él se enfrenta a su padre, porque era un hombre rígido, era un hombre, para hacer el cuento corto, bueno, es un hombre que tiene muchas fricciones, mucho lo que llaman los norteamericanos daddy issues, él tiene muchos asuntos con papá. Sí, definitivo. Y entonces él rompe con esquemas y se aparta, y mucho de las cosas que él hace es en respuesta a tratar de decirle a papá, estás equivocado. Y una de las cosas en las que papá está equivocado es que papá era un hombre muy creyente. Entonces, evidentemente, por eso él luego genera, y una frase, cuando yo leí esa frase hace muchísimos años, yo me quedé como que sorprendido, porque me parece súper ofensiva y que hay gente que piensa que es así, que es lo peor. El cristianismo es una filosofía de ignorantes. O sea, él entiende el cristianismo como una filosofía para las masas ignorantes y por eso se hace cristiana. Entonces, claro, eso lo hace él desde la óptica de la rebeldía con papá. Él genera, entonces, como él rompe con la famosa frase, Dios está muerto. Él no se refería a que Dios está muerto como Dios muerto, sino Dios como masificación del contenido cristiano, porque su tema básicamente fuerte era el cristianismo. Él no se mete con otras religiones. Sí. Su tema era, evidentemente, ¿por qué? Porque tenía una experiencia de vida que le había impuesto un cristianismo que quizás él no quería. Por eso el tema de cómo transmito la fe es un tema que es relevante siempre, ¿no? Hay que de hablar adecuadamente de ello. Y él responde a eso diciendo, si no existe Dios, que es otra frase brillante de Nietzsche, es, si no existe Dios no hay ética posible, porque la ética es un marco de referencia que siempre tiene que ver el bien perfecto. ¿Qué es la ética? Es la
disciplina que estudia la conducta del hombre y te hace optar por el bien o el mal. El bien es aquello que me perfecciona en extremo desde el punto de vista ético. Si no hay una referencia de lo perfecto, sí. O sea, si no está Dios, pues entonces... Bien supremo. No hay una ética posible. Y eso lo dice Nietzsche, no lo estoy diciendo yo. O sea, Nietzsche dice, si no hay ética posible, entonces estamos por nuestra cuenta. Y al estar los seres humanos por nuestra cuenta, no tenemos marco de referencia, no sé qué es la persona, ni me interesa. Lo que sí sé es lo que soy capaz de hacer. Entonces, por eso tiene tanto éxito. Porque es una forma de tú romper con todos los compromisos establecidos, y yo me autoimpongo de acuerdo a lo que él denomina mi voluntad de poder. ¿Okay? Que luego Víctor Frank, filósofo que no vamos a hablar de él hoy, se contrapone a la voluntad de poder y le dice, no es la voluntad de poder, es la voluntad de sentido, que es la logoterapia. Víctor Frank, el hombre busca sentido. Él también es existencialista, pero tiene un marco un marco referencial trascendente que evita una estructura materialista de la persona. Si podemos coincidir a Nietzsche con Marx, podríamos pensar que ambos son materialistas. Y también lo es de alguna forma el que vamos a hablar de Bueno, lo dice Paul Ricoeur en las páginas que dedica a lo de la escuela de la sospecha. Menciona una frase de Nietzsche que era que la religión es el platonismo para el pueblo. Eso estaba buscando. Entonces, y Marx el platonismo es una filosofía de lo trascendente. Lo utópico. Exacto. Bueno, pero fíjate, y Marx no dice que la religión es el opio del pueblo. Eso lo acuñó no directamente a él, pero sí lo acuñaron desde el marxismo, ¿no? Marx dice una cosa que para mí, en mi opinión, es mucho más fuerte y dura y nos explica hoy día lo que está pasando. Es crear el concepto, él es el que acuña el concepto de ideología como una parcialidad de la verdad. Entonces, él dice, no hay que transmitir la verdad perennemente a las personas, porque si transmites la verdad, se hacen dueños de ella, y al hacerse dueños de ellas no puedes hacerlos pensar en lo que yo quiero que piensen. Imagínate. Ok, no lo dice de esa forma, ¿no? Estoy siendo bien reductivo y bien parafraseando, pero es algo así, ¿no? Pero si hay algo en común en estos tres hombres de la sospecha, Nietzsche con su voluntad de poder, Marx con su materialismo histórico, Freud con su ateísmo también, eso es lo que los hace como... Los tres son ateos. Los tres no entienden el mundo desde la trascendencia. Y otro tema más de la religión, otro niño formado en una religión muy dominante, un papá muy estricto, Freud, un papá muy estricto de fe, judío, él era judío, pero entonces la historia de Freud es fascinante porque Freud, al tener un vacío en casa, el papá era muy estricto, le hacía leer, repetir los libros de la Torá, que es nuestro primer testamento, parte de nuestro primer testamento, porque la Torá y el Tanakh es mucho más amplio, ¿no? Sí. Le hace ver esos textos como obligado, él se refugia en su niñera. Pero resulta que la niñera era católica. Y entonces ella lo llevaba a las misas. Y entonces él lo que hacía era repetir algo que no entendía, arrodillarse, pararse. Entonces, claro, ese niño crece en un momento donde no le explican las cosas, va creciendo y cuando ya se hace adulto, obviamente hace un hombre académico excelente y brillante, él dice que la religión es la neurosis del hombre. Entonces, mira cómo estamos sumando frases importantes con respecto al tema de la fe. Porque es que el tema de la fe está de fondo de todos esos tres hombres. Porque de alguna forma la rechazan por su experiencia personal. Entonces, esto es brillante entenderlo, porque cuando tú lo entiendes, tú dices, pero es que no pudo ser así, pudo ser diferente. ¿Qué tal si el padre de Nietzsche le hubiese enseñado la fe de una forma menos invasiva? ¿Qué tal si Freud hubiese tenido una experiencia de acercamiento a la fe distinto? Porque aparte cuando el papá de Freud se enteró que la niñera lo llevaba a las misas escondida, la botó. Y era el único vínculo de apego que tenía, de apego positivo que tenía Freud. Ay, por eso. O sea, un niño de 4 o 5 años se queda sin su niñera, que por muchos años pensó que se había ido por su propia, porque se fue y lo dejó. Entonces, y no, cuando se entera de adulto ya el daño está hecho, que fue que el papá la había despedido porque se dio cuenta que la señora le está inculcando otra fe distinta a la que él o sea, es un tema bien complejo, ¿no? Pero él genera desde esa relación o ese problema con su padre, él genera como una tensión. Otra vez tenemos daddy issues, tenemos situaciones de tensión muy fuertes que lo hacen a él desarrollar todo. Por un lado lo empuja, le da un empuje muy tremendo porque hace tremendo trabajo en cuanto a descubrir el hombre desde la psicología, porque su trabajo desde la fase evolutiva del hombre es brillante. De los 0 a 6 años, entender al hombre, que él describe la fase oral, la fase genital, etcétera, que desde la sexualidad, como les decía fuera de cámara, se explica a la persona, él lo hace brillantemente. Pero el problema de Freud, ¿cuál es? Para resumir, que él se quedó, él reduce al hombre exclusivamente a la sexualidad. Entonces, no somos solo trabajo, no solamente somos nuestra soberbia o la voluntad de poder, lo que somos capaces de hacer en nuestra auta forma de complacernos y dominar el mundo, como diría Nietzsche, pero tampoco somos solamente sexo.
Okay. Entonces, por eso son maestros de las sospechas, porque ellos sospechan de todo lo demás, o nosotros debemos sospechar de que cada cosa que ellos nos plantean es única. Porque si bien es cierto, explican una particularidad del ser humano, no la explican en absoluto. O sea, no explican al hombre porque van mucho más allá. O sea, no van mucho más allá, se quedan en el camino. Wow, o sea, estoy impresionada. Mira, y yo quisiera saber algo. Entonces, ¿cómo estos pensamientos, estos tres, ha influido nuestra sociedad hoy en día en la forma de ver justo al ser humano? Bueno, hablábamos de la sexualidad fuera de cámara, pero ¿cómo eso lo hemos hecho cultura de alguna manera? Totalmente, porque eso, o sea, a ver, de alguna manera el mundo es marxista. O sea, yo lo discuto con cualquier persona, el mundo es marxista. El mundo, en esa frase. No, totalmente. Por favor, el mundo es marxista. El mundo es marxista. Y yo lo dije en una de las conferencias. O sea, si no vives el marxismo desde la condición económica, porque dices, oye, no compro el discurso de la empresa y el proletario, el obrero, el trabajador, el burgués, no compro ese discurso, lo vives desde la sexualidad. Porque Antonio Gramsci, que no lo mencionamos acá, Herbert Marcuse, que no lo mencionamos allá, son pensadores de los años 60 que se dieron cuenta que el lenguaje marxista y las acciones marxistas estaban caducas y generó una contracultura y generó lo que se conoce hoy día como el neomarxismo cultural. Y ese marxismo sale de la empresa y dice, si estamos perdiendo el terreno en la empresa, pues ya muchas personas han logrado bienestar económico, etcétera, y ya no podemos hacer una división, una lucha de clases en la empresa, tenemos que ir más atrás. Exacto. ¿Dónde más atrás? La familia. Sí, Gramsci decía como que Marx le está haciendo las cosas al revés. Tú no tienes que conquistar la propiedad privada, tú tienes que conquistar primero la cultura y luego que eso se transmita en la propiedad privada. Freud, que no propone ningún sistema político, te aporta que no es la cultura, te dice Freud. No te lo dice literalmente, obviamente, ¿no? Es la mente. Claro. Tengo que ir más atrás de la cultura, porque ¿quién crea la cultura? Las personas que piensan. O sea, tengo que ir a la mente, tengo que ir a tu mente. Carl Jung, que tampoco lo estamos mencionando porque no es maestro de la sospecha, Carl Jung era discípulo de Freud. Pero él era un hombre con una fe muy firme y comenzó a darse cuenta de, oye, tienes razón en esto, pero por aquí no. Detente, por aquí no, y se separa y genera su trabajo en el inconsciente colectivo y todos los arquetipos y todo aquello, ¿no? Pero la psicología comienza a explicar muchísimo al hombre y se va generando como una batalla. O sea, de alguna manera, el hecho de sacar a Dios de la ecuación permitió ese avance del hombre, ese giro a lo que se denomina en el argot el antropocentrismo, o sea, tratar de buscar la explicación del hombre desde el hombre. Obviamente también es reductiva porque es que el hombre no es solamente hombre, el hombre compartió un mundo, ¿no? Pero estas tres personas marcan como el camino en todo el siglo XX, que es un siglo de batallas, que es un siglo de guerras, que es un siglo de muchas acciones bélicas que generan una desesperanza. Entonces, si tú me preguntas a mí por qué ellos de alguna forma han marcado el mundo, porque estamos en una desesperanza tremenda, porque somos huérfanos. Y al ser huérfanos, porque perdimos al Padre. Perdimos al Padre en el lenguaje, perdimos al Padre, y cuando me hablo del Padre me refiero a Dios. Ustedes nunca han estado conmigo en una clase de antropología, pero yo me voy por allí con el pensador Leonardo Polo, que es español, que habla de el hijo, lo importante que es el hijo y la relación del hijo en la sociedad. Lo mencioné en alguna de las charlas, porque como tú te relacionas a nivel de persona con la sociedad, es a partir de cómo eres tu hijo. Porque una cosa que tú vas a hacer siempre es hijo. O sea, tú puedes elegir no ser esposo, tú puedes elegir no ser padre, tú puedes elegir no ser lo que sea, pero hija o hijo, lo vas a hacer por nacer. Eso lo hablábamos en alguno de los episodios, ¿te acuerdas? O sea, hablamos de quién soy. Si no lo han visto, pueden ir a verlo. No, lo hablamos fuera de cámara. Pero también lo hablamos en un episodio, en el de quién soy. Pero lo de hijo no lo mencionábamos. Porque decíamos quién soy en verdad. Ajá. O sea, soy una persona, soy exacto, puedo ser hermano, pero nunca puedo dejar de ser hijo. Soy hijo, nunca puedo dejar de ser hijo. O sea, eso es una cosa que se analiza, por eso entré analizándote el tema desde la perspectiva de la familia. Marx, si bien es cierto, no hemos hablado de cómo fue su relación con el padre, sí hemos hablado de cómo fue él como padre. O sea, él era un buen hombre. Era un hombre en ese sentido era bueno. Lo que pasa es que él, la solución que le ve a la cuestión social es una solución que responde a cómo él concibe el hombre. Él sí no se metió mucho en el tema del hijo, pero sí ve cómo concibe el hombre. Pero lo que es Nietzsche y Freud fueron hombres con una paternidad bien compleja e más que inestable, muy, muy fuerte. De hecho, hay un trabajo preciosísimo que se llama La cuestión de Dios, que es un trabajo que habla o contrapone, que sería genial que lo vieran algún día, a Freud con C.S. Lewis. C.S. Lewis, pensador también ateo, que luego pasa a ser creyente. Ellos tienen es una obra de teatro realmente que hizo una persona y que enfrenta a esos dos personajes que nunca se vieron en su vida, pero que de alguna forma afloran sus sentimientos, tanto paternos como filiales, como dijo. Y es fascinante porque te das cuenta de cómo dos personas con un origen igual pueden ser diferentes.
Porque C.S. Lewis también tuvo las mismas consideraciones de Freud, una paternidad muy fuerte, una pérdida. Su madre, no lo mencionaba, la madre de Freud murió cuando él tenía 9, 8 años, la madre de Lewis también. ¿Qué pasa? Hubo un momento que Lewis, también por gracia, toma una decisión distinta y deja de ser ateo. Freud no. Freud muere ateo y aparte con un cáncer en la boca tremendo. O sea, es un hombre que tuvo mucha turbulencia en su vida. Se suicidó, ¿no? Mira, Nietzsche no se suicida. Dicen que se suicida, pero no, Nietzsche muere, o sea, puedo hablar abiertamente, Nietzsche muere de una enfermedad venérea, ¿ok? Porque era un hombre que al fin de sus días estaba tan turbado con todos estos temas que él se vuelve loco. Es una enfermedad venérea que llega también al cerebro y te va destruyendo todas las cosas, y era un hombre que estaba mentalmente inestable. Su hermana y su ex esposa es la que toma muchos manuscritos de él, los compilan, los ordenan y los sacan a la luz, y bueno, de alguna forma sirvió como de base para la filosofía social que estaba detrás del régimen nazi. O sea, los nazis se alimentan de la voluntad de poder de Freud. Todo lo del padre me recuerda a Kafka también. Obviamente, son situaciones que de alguna forma influencian a la persona y te generan esos laberintos y esos vacíos de la mente, ¿no? Porque, a ver, como se los dije al principio, como tú percibas la vida, lo que leas, lo que te hace ser persona sin que sepas que lo eres, pues va a influenciar la forma, si te pones a escribir, oye, va a influenciar todo lo que escribas y lo que digas y lo que transmitas, pues. Sí, lo otro que dice Ricoeur es que los tres son grandes destructores, pero luego menciona a Heidegger, que consideraba que la destrucción es un momento de toda nueva fundación. Entonces quería ver qué cree usted que es lo que se ha fundado a partir de Bueno, mira, Heidegger es a mí hace algunos años me gustaba. Martin Heidegger quizás no lo entendía, por eso me gustaba. Porque cuando tú eres más joven, tú te metes con muchas cosas. En mi caso, yo fui aprendiendo de muchas formas autodidactas. Yo soy economista de base, ¿no? Entonces, obviamente, formado en la Universidad Central de Venezuela, tienes mucha influencia en muchas cosas. Y Heidegger, cuando iba próxima a él, me pareció sumamente atrayente. Su Dasein y el tema del ser y el tiempo me pareció una cosa fascinante. Luego me doy cuenta que también es un hombre turbado. Luego me doy cuenta que es un hombre también que de alguna forma necesita esa alimentación nietzscheana, porque es nietzscheano de base. Lo que pasa es que él trata de superar a Nietzsche de alguna forma, ¿no? Y que también de alguna forma, que es lo último que me colapsó la mente de alguna forma, es que sus ideas de construccionismo fueron también utilizadas por los nazis para establecer su hegemonía. Entonces, cuando esas cosas pasan social y políticamente, algo está mal. Porque un régimen, conocer a la persona de antes. Me impresiona que lo han mencionado mucho, pero es importantísimo. Sumamente básico. Y uno a veces se queda solo con la idea. A ver, y te puedo decir ahorita, mucha gente me habla, yo sé que no este es un programa para hablar de esas cosas, pero mucha gente habla de Francisco, el Papa hoy, y lo compara con Juan Pablo II. Hay que ver, y nada más voy a decir eso, hay que ver la realidad de infancia de cada uno de ellos y qué enfrentó políticamente en su país, para que veas por qué actúan de tal o cual forma a esta edad adulta. O sea, la persona es lo que se va construyendo desde muy pequeño. O sea, no voy a entrar en Francisco, pero sí en Juan Pablo, porque Juan Pablo le da respuesta a estos tres hombres. Ah, sí. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, le da respuesta a estos tres hombres y les dice, no es como ustedes dicen, es de esta manera. Obviamente, luego lo hacen papa, y entonces para algunas personas en la sociedad le resta credibilidad porque es papa de la iglesia. Pero Karol Wojtyła ya murió, filósofo, antropólogo, profesor de ética, sacerdote, tiene 2 doctorados, o sea, es un hombre que estudió en la academia y es un hombre realmente firme en cuanto a las ideas, y era fenomenólogo, porque él era de la escuela de Husserl. Que también, eso es algo, bueno, que justo por ser papa, o sea, solo porque es papa, ay no, ya. Ya la gente lo tacha como que... Lo tachan, o sea, justo, o sea, tienes que ver quién es, a ver, ahorita Francisco es un hombre realmente que un hombre estudiado, sí, pero es un pastor de almas. Pero lo que era Benedicto y Juan Pablo eran unos hombres brillantes en cuanto a academia, y unos hombres que estudiaron y entendieron, y que iban a la discusión de la academia. Ellos se metían en la candela, o sea, ellos no era que cerraran la puerta, no, de esto no se habla, no. Lo hablaban, pasa que no llegaban mucho al vulgo porque la gente no está pendiente de esos textos, pero ellos iban a la academia a debatir. Juan Pablo lo hizo con estos 3 maestros. No necesariamente en vida, ¿no? Porque no cuadran los tiempos, pero, o sea, le responde a lo que ellos decían, y es cuando él genera o elabora lo que él llama. El gran problema es los tiempos, es que si no nos comprendemos como personas, como hombres, quién soy, lo que decías tú hace un rato de tu programa anterior, vamos a seguir limitados. Y entonces él genera la antropología adecuada. Si no partimos de una antropología adecuada, no podemos explicar la sociedad y no podemos tomar acciones positivas para estar todos mejor. Entonces, por eso el llamado que él, pues, estoy haciendo una reducción total, absoluta, ¿no? Sí. Él va, hace una exégesis bíblica, se mete por todos los textos filosóficos, estudia Descartes, estudia Heidegger, estudia, fenomenología, Husserl, lo que sea, porque él era compañero incluso de Edith Stein. Edith Stein era atea siendo judía.
y luego se convierte al cristianismo, y luego muere en Auschwitz o en Dachau, no sé en qué campo de concentración muere Edith Stein, como Santa Benedicta de la Cruz. Pero era una filósofa y que en su tiempo era una mujer que la gente decía, wow, ¿cómo? O sea, donde las mujeres no hablaban, y menos en la academia. Y Husserl, Edmund Husserl, no sé si lo han oído hablar de él, fenomenólogo, sí, era el maestro de ella, pero también fue el maestro de Heidegger, pero también fue el maestro de Karol Wojtyła. O sea, cada uno de los alumnos fue generando por su lado la esencia de explicar qué es esto, porque ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué es la persona? Por eso que en cada clase de antropología, más que de filosofía, en filosofía yo pregunto quién soy. ¿Okay? En antropología asumo que medio sabes quién eres, entonces yo me voy más por para quién soy. ¿Okay? Cuando no les doy filosofía, sí me tengo que meter por quién soy, porque es la pregunta inicial, ¿qué es la persona? Wow, pero ¿para quién soy? O sea, me dejaste con la pregunta entonces. O sea, ¿cómo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo pudiéramos responder esa pregunta? O sea, ¿quién soy? Hijo, ¿para quién soy? Bueno, ese es tu camino. Ahí ya tiene que responderte el camino que tú hagas de vida. Y tienes que, por ejemplo, Víctor Frank sería una buena entrada para que entiendas qué sentido tiene tu vida, el hombre en busca de sentido. ¿Para quién soy? ¿Cuál es el sentido de ser de mi persona? ¿Cuál es el fin último del hombre? Ya nos metemos en la pregunta por excelencia de los filósofos. ¿Cuál es el fin último del hombre? Algunos dirían la filosofía en sí, otros dirían solo la sabiduría, otros dirían el amor, otros dirían la felicidad. Aristóteles veían la felicidad, la virtuosidad del hombre. Platón diría la perfección, el mundo de las ideas, llegar. O sea, ¿cuál es el sentido de vida? Entonces tú tienes que hacer ese camino y decir, ¿para quién soy? O sea, ¿tiene sentido mi vida? ¿Hacia dónde la dirijo? Ahí te vas a responder para quién soy. Y otra más importante aún, ¿con quién vas en ese camino? Sí. Lo último... ¿Cómo te acompañas en ese camino? Porque nunca estamos solos, somos seres gregarios e interrelacionales. Nunca estamos solos. Entonces, ¿con quién vamos? ¿Quién nos acompaña en ese camino? Ya, yo no sé si vas a hablar de esto, pero quería decir una cosita. Que, entonces, ¿qué pasa con estas tres mentes sospechosas que yo creo que sí, o sea, es posible llegar a esa felicidad o llegar a darle un sentido a tu vida si tú te vas por este camino que proponen Marx, yo no creo porque como te he dicho desde que comenzamos a hablar es reduccionista, entonces explica al hombre por parcelas. O sea, si bien es cierto que tenemos que generar dinero para poder vivir, ganar y mantenernos y pagar estudios y lo que sea, el hombre no es solo eso, sino pregúntale a personas que han logrado todos esos bienes materiales y todo el éxito económico, claro, y cómo termina mucho de eso, sobre todo en la industria de cinematográfica, que es una de las industrias que más maneja dinero, la industria del deporte, que también hoy día está manejando mucho dinero. Llegas a tener grandes, o sea, cotas a nivel, pero si no tienes otras cosas quedas vacío. Hay dos grandes ejemplos en cuanto al deporte de esto ahorita, que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. O sea, date cuenta hablamos de Messi como ellos venden su imagen familia. Y no la venden porque la venden, sino porque la sienten y la tienen. Sí. Y al final de que preguntas quién soy, los que escogen la vida familiar, de alguna manera van desarrollando lo que es la sociedad. Y entonces allí tú te das cuenta de quiénes tienen, o ese dinero no les llega como que a ponérseles encima de la cabeza, sino que lo estabilizan y lo van como generando como tomando control. Compáralo con otros futbolistas, que ustedes conocerán de futbolistas más que yo, que tiene una vida un poco más disipada y más licenciosa. No sé, Piqué, por ejemplo, también tenía la familia, pero mira lo que pasó. No sé, sí, no es hablar de esas cosas porque cada quien tiene su realidad personal, pero el tema del dinero no lo es todo, no es suficiente. O sea, yo no llego por tener dinero, sino pregúntale a los que han salido aquí, van a Dubái y todo el cuento. O sea, llegan, quieren más, porque el hombre es insaciable. Si no te entiendes, si no desde la materia, evidentemente vas a quererlo todo, porque la felicidad te lo da exclusivamente el dinero. O conectar sexualmente con más personas también. También, esa es una forma. Si materializas el cuerpo, sí, obviamente, sí. O sea, hay un video de un estadounidense llamado Dan Bilzerian, que es famosísimo en Instagram, que es un tipo que sube, multimillonario, que sube puras fotos en yates con mujeres, rodeado de un montón de mujeres. Y el tipo en un podcast contaba que él se sentía vacío y él lo quería llenar y tal, y él dije, y llegué a estar con 30 en un mismo día, y lo subí, y me fui dando cuenta de que eso no hacía nada, pues. Obviamente. Además es demasiado importante hablar de esto. No, que iba a decir que el reel, el video que vi, eran unos tipos burlándose. Que decían y que, coño, pero a la novena no te diste cuenta. Tienes que llegar a la bueno, sí, porque eso es lo que vemos hoy en día en redes sociales. Entonces justo basamos nuestra felicidad en que, bueno, esta persona que tiene tanta plata y sabe viaje seguro es feliz. Y resulta que detrás de la pantalla hay una persona que está rota. No, y hay un tema que es la insaciabilidad de la persona. O sea, siempre queremos, yo en economía suelo decir cuando doy clases de economía, que estamos rodeados de un mundo con recursos limitados,
pero los deseos del hombre son ilimitados. Siempre quiero más, siempre quiero más. Y cuando yo me percibo desde un punto de vista exclusivamente materia, evidentemente es limitada la materia. Porque yo cuando quiero, llega un momento que tu cuerpo no da nada. Ese que te da mujeres con 30 mujeres, yo creo que a la tercera ya no puedes más. O sea, porque simplemente humanamente es una cosa realmente asombrosa. Pero es eso, te vas generando ese vacío porque no estás compenetrado con tu cuerpo espiritual, ¿no? O sea, no estás sino solamente poniendo el cuerpo. Es como poner una carne en grasador. La volteas, te la comes, o sea, ¿sí? O sea, no, somos mucho más que eso. Por último, que tiene que ver esto como con la fortaleza y la debilidad, porque Nietzsche lo que comenta es que el creer esas verdades de la religión, lo que estaba establecido en ese tiempo, era símbolo de debilidad. Entonces tu fortaleza es deshacerte de eso y crear tu propio sistema de referencias, tus propios valores. Obvio, te estás dando la respuesta. Justamente, él necesita ser fuerte en cuanto a lo que te comentaba de su experiencia de vida previa. ¿Y cómo requiere ser fuerte? Rompiendo con lo que él pensó lo hizo débil. Y es lo que él propone al mundo. Él propone al mundo, no le hagas caso a tu papá cuando te lleve a la iglesia, porque yo soy más que ir a la iglesia porque papá me obliga. Entonces eso me hace débil, soy fuerte cuando rompo con eso. Él dice que el cristianismo es la filosofía ignorante y aparte es masificada. Y en la masa es que se pierde la acción del hombre. Entonces ahí tiene cierta razón, porque si tú te dejas llevar solamente por la masa, evidentemente tú... Nos pasa si nos vamos por el lado opuesto, que no tenga que ver con la fe, sino con la gente que te dice que es lo políticamente correcto. Haz esto, compórtate de tal forma, la masa nunca va a tener una respuesta. Por eso que lo con Venezuela ahora es de todo es complejo, porque de quién es, cómo es, qué es Venezuela, muchas preguntas. Él se enfrenta a sus propias debilidades y cree que su fortaleza es renunciar a todo eso por rebeldía e imponer un criterio donde el hombre es capaz, por eso no hemos mencionado la palabra, pero es el superhombre, ¿no? El hombre es capaz de hacer lo que quiera hacer e imponer su criterio. Y no se trata de eso, porque somos seres relacionales. Exacto. ¿Qué considera usted que es la fortaleza entonces? La fortaleza es ser una persona que entienda que, primero que nada, tenemos que ser agradecidos y tenemos que relacionarlos y entender que tenemos limitaciones. Yo creo que en la medida que tú entiendas que eres limitado, comienzas a agradecer. Todo lo contrario de lo que piensa Nietzsche. Pues Nietzsche piensa que somos ilimitados y es mentira. Porque cuando tú comienzas a decir, soy capaz de hacer lo que yo quiera hacer, el día que no puedas hacerlo, ese día te vas a dar una torta en la cara, una puerta en la cara. Somos limitados porque es nuestra naturaleza. El tema aquí en el fondo, que tampoco lo hemos hablado, es que nos hemos alejado de la naturaleza humana. Porque otro pensador francés, que también muy bien podría estar en este grupo de la sospecha, que es Jean-Paul Sartre, decía que la naturaleza humana no existe si no es la condición, o sea, lo que construimos de ella. Y no es así, porque respondemos a una naturaleza. Yo por más que quiera volar, aunque construya unas alas, no voy a poder volar, porque yo nací siendo un hombre que no vuela. Soy limitado en mi acción. Y como yo sea, es humanamente que puedo ser. Yo no puedo ser como un perico, como un león, como un loro. Es fuerte aceptar esa limitación. Es fuerte, eso te da fortaleza. En tu limitación, que no es una debilidad, es una limitación. Esa limitación te permite a ti entender que eres fuerte en la medida que la reconoces. Y por eso tienes que ser agradecido, porque cuando sumamos esfuerzos somos más. Cuando entendemos a la persona somos más. Cuando nos interrelacionamos somos más. Porque entonces estamos creciendo como lo que llama Juan Pablo II, por eso todo lleva a un punto, es en comunión de amor. Una comunión de amor que nos permite a nosotros tener cercanía personal a nivel de cuerpos sexuados, amor conyugal, pues de varón-mujer, pero también amor de sociedad, amor padre-hijo, amor de amigos, amor de alumno y profesor, amor de... Sí, porque vamos construyendo... Y por la sí, patria. ¿por qué no? Importantísimo. No, pero es que la patria sí, la patria, lo que pasa es que a nosotros nos han metido el tema de la patria, es identidad, evidentemente. Y entonces, quizás la generación de ustedes, incluso la mía propia, cuando nos hablan de patria, está tan manoseado el término que tú dices, piensas en política. Sí. No, la patria es importantísimo para un ser porque es la identidad que la persona tiene también. Aristóteles la consideraba como una de las cosas para el bienestar. Obviamente, del hombre, totalmente. Tienes que tener una identidad, porque como tú te identificas, tú perteneces. En la medida que tú perteneces, tú eres. O sea, yo necesito, ¿por qué tú crees que tienen éxito los equipos de fútbol y de béisbol vendiendo su franela? Porque la gente necesita tener una identidad. Hace poco hablaba con mi esposa de esto. O sea, cuando tú vas y tienes relaciones con personas con las cuales compartiste sentimientos de identidad fuertes, el vínculo nunca se rompe. Es verdad. Nunca se rompe. Y puedes dejar de verlo 40, 30 años, pero oye, mira, cuando estuvimos en la universidad juntos hicimos esto, tienes ese vínculo de identidad que te une y siempre te unirá y siempre será algo bueno para ti. Y es parte de lo que sería nuestra fortaleza.
Wow. Yo creo que ahí... Bueno, yo creo que esto va para 4 episodios más. Seguro van a ver al profe Rodolfo en algún otro. Además que faltan, no sé si se dieron cuenta, no lo dije al principio, que faltan 2 del podcast, Abel y Ori. Pero bueno, resulta que por la nueva locación no podemos estar los 4. Pero bueno, nada, muchas gracias, profe Rodolfo. Gracias a ustedes por la invitación, qué bueno. Bueno, si les gustó este episodio, den like, suscríbanse, síganos en nuestras redes, Instagram, @filosofandosinfiltros, Facebook también, y Twitter o X, @filosofandosinf. Y bueno, gracias a Radio Uma por todo este espacio que nos están prestando para grabar nuestro podcast. Y bueno, nada, nos vemos en el episodio 30. Qué bueno. Gracias, profe, lo máximo. Chao.